Y bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, tenemos el inicio de la Guerra Fría. Este, este proceso histórico o periodo histórico es donde se va a dar la confrontación entre el capitalismo y el comunismo. Estos dos son presentados como ideologías, ya que nos conllevan diferentes estilos de vida. No es nada más una cuestión económica o no es nada más una cuestión política, sino todo, pues toda la vida que cambia o que se adapta de la población de un país a estos modelos políticos económicos. Y bueno, ¿qué es la Guerra Fría específicamente? Pues es este periodo donde el mundo se ve dividido en dos bloques, eh, que es precisamente el bloque capitalista y el bloque comunista. Cuando termina la guerra y por fin los nazis son vencidos, y como veíamos en la última conferencia, que fue la de Potsdam, pues se da precisamente la repartición del territorio alemán entre los países principales del bloque de los aliados. Y entonces Alemania se parte, como se ve del lado izquierdo, en cuatro, para Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el 49 se van a unir precisamente lo que le tocó a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y van a crear la República Federal Alemana con un gobierno capitalista. Y por el otro lado vemos el mapa del lado derecho, donde se va a conformar la República Democrática Alemana con un gobierno comunista que finalmente era como una extensión de la Unión Soviética. El gobierno era, o la persona era impuesta por Stalin o por la Unión Soviética. Y que bueno, esto finalmente también va a marcar de manera muy clara esta separación a nivel mundial. Estados Unidos e Inglaterra van a tratar de hacer una eh, publicidad, por así llamarlo, ante otros países que estaban todavía en una situación de no haber adoptado claramente un capitalismo, y en donde promovían precisamente que el comunismo atentaba contra la libertad de los países democráticos, que era una amenaza. Y a esta situación o a esta propaganda se va a conocer como política de contención, porque como su nombre lo dice, pues trataban de contener el avance o de detener el avance comunista o la influencia comunista que podía tener la Unión Soviética ante otros países. Y bueno, para esta división que se marcó tanto en Alemania como a nivel mundial, Churchill le va a dar el nombre como del telón de acero. De manera física, porque dice, bueno, esta frontera a veces era geográfica y de manera geográfica hace referencia a la división de Alemania y también a la división que se hizo en Berlín. Pero a veces también era simbólica, porque era Alemania el símbolo de esta división que estaba viviendo el mundo, cómo el mundo se estaba partiendo en ambas facciones, que bueno, era precisamente modelos económicos, formas de gobierno, concepciones de ideas completamente opuestos. Por eso es que bueno, Churchill le va a llamar de esta manera la división, porque bueno, no lo mencioné anteriormente, pero la ciudad de Berlín, así como en un inicio todo el país fue partido en cuatro, también la ciudad va a ser dividida en cuatro, y que cuando se unen las partes
inglesa, francesa y estadounidense para formar la República Federal Alemana, asimismo se van a unir en la ciudad de Berlín. Y unos años después se va a construir el muro de Berlín. Entonces por eso es que a este muro también Churchill le llamó el telón de acero. Bueno, el presidente Truman, este presidente estadounidense, se va a centrar en tratar de apoyar económica y militarmente aquellos territorios que quisieran adoptar el capitalismo. Como tal, aquí dice países que estuvieran por adoptar un régimen, ya fuera capitalista o comunista. Pero principalmente la doctrina Truman se enfocaba obviamente a aquellos que quisieran adoptar el capitalismo, y entonces era la condición: adoptas este modelo político, económico, capitalista, y entonces los Estados Unidos te van a apoyar económica y militarmente. Y asimismo, bueno, lo van a hacer precisamente con estos países que fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, tenemos esta situación. ¿Cómo se encuentra Europa? Con campos y ciudades destruidas, con sistemas económicos hundidos en la miseria, y bueno, obviamente la urgencia de manera mundial de reactivar los medios de producción y sacar adelante una enorme cantidad de personas que vivían en la carestía, en la miseria. Y bueno, el Plan Marshall específicamente se creó como un plan económico que ofrecía créditos para reactivar la industria europea, y que sirvió también para la reconstrucción de ciudades en Europa, pero principalmente en la parte occidental, que fueron los países que adoptaron también o aceptaron la doctrina Truman, y que obviamente van a tener un gobierno capitalista. Otro de los puntos que es necesario como mencionar es que a raíz precisamente de estas políticas, programas y demás que se crean, uno de los organismos que se va a crear también dentro del bloque capitalista es la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene la intención de mantener militarmente respaldados a todos los países capitalistas. En esta idea precisamente como de detener el avance del comunismo, y entonces si en algún momento se podía ver afectado o amenazado por la Unión Soviética o por el bloque comunista, entonces de manera militar todos los países que conformaran este organismo se comprometían a ayudarlo, ¿no?, a resolver esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente pues la Unión Soviética también busca crear algo similar a la OTAN con los países comunistas, y primero van a conformar el Consejo de Asistencia Mutua, que es conocido como el Comecon. Sin embargo, este va a durar unos años nada más, y en el 55, en 1955, van a crear el Pacto de Varsovia, que realmente el Consejo de Asistencia Mutua abarcaba varios aspectos. Entonces, para tratar de hacer realmente algo que fuera completamente igual a la OTAN, pero del lado comunista, el Pacto de Varsovia realmente va a responder ante esta situación, ¿no?, que de manera militar, era lo principal. Y de hecho en la actualidad el ejército las fuerzas armadas de la OTAN pues siguen funcionando, y es el respaldo que tienen los países que la conforman. El Pacto de Varsovia se disolvió una vez que la Unión Soviética se disuelve también. Durante el periodo de la Guerra Fría se van a dar varios conflictos en el mundo, que aunque no es un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí se tiene la intervención de los dos países en diferentes territorios. Y en estos otros territorios sí hay guerras armadas, sí hay fuego cruzado, que nunca se dio directamente
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, uno de los conflictos precisamente durante este periodo es la creación del Estado de Israel. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial con todos los judíos que habían logrado sobrevivir, pero que habían sido desterrados o que habían permanecido en, en los lugares de confinamiento, que van a buscar un lugar donde reiniciar su vida? Y bueno, ante ya la creación de la ONU, va a intervenir precisamente para tratar de reivindicar los daños que se habían hecho a este pueblo judío. Entonces va a tratar de reunirlos y darles un territorio el cual ellos puedan ver como patria, como una nación. Y entonces, bueno, se encuentra este territorio que se supone por cuestiones religiosas les pertenece a los judíos. Esta región es Palestina, ese era el nombre en que tenía, y Palestina era una especie de protectorado de los ingleses, pero que su población era mayoritariamente árabes musulmanes. Entonces, cuando se da este conflicto, bueno, los árabes van a ser respaldados por el bloque comunista, económica y militarmente. Sin embargo, como la ONU ya es un organismo internacional, realmente es una imposición sobre este territorio, y en 1948 se va a crear el Estado de Israel. Los judíos siempre van a ser respaldados por Estados Unidos principalmente. Y bueno, además cabe mencionar que la ONU en sus inicios es prácticamente un organismo capitalista, porque por la época en la que surge no hay países comunistas involucrados en este organismo. En la actualidad, bueno, hay países que en su momento fueron comunistas, que ya no lo son, pero están involucrados ya en este organismo. Vamos a ver un mapa precisamente en donde se ve la ocupación del territorio. En el 46, todo lo que está en verde y que tiene aquí el nombre de Palestina, era ocupado por población musulmana, y las manchitas que se ven en blanco eran comunidades judías. Para el 47 ya hay muchos más judíos en este territorio, y bueno, porque precisamente se trató de reunirlos en este territorio. Para el 48 es cuando se declara como tal el Estado de Israel, la creación de este Estado, y que bueno, se ve dividido de esta manera por la distribución precisamente que había de las poblaciones o de las comunidades judías en la parte norte. Y bueno, entre el 47 y el 49 son los conflictos más fuertes de la guerra árabe-israelí, y que durante este periodo pues los judíos, el Estado de Israel va a tomar mayor territorio. Y bueno, esta guerra no ha terminado, tenemos conflictos constantemente, y hay una proyección para 2020 en donde se considera que prácticamente las comunidades musulmanas van a desaparecer de este territorio. El último mapita que tenemos aquí es del 2013, tiene ahora unas cuantas manchitas en verde, y si buscan uno de este año, de la actualidad, prácticamente tenemos nada más la franja de Gaza, que es la mancha más grande que ven ahí en el mapa, en esta zona. Esa es la franja de Gaza, que es la única ocupación ya árabe. Bueno, otro de los conflictos que se da es la Revolución China durante el periodo de la Guerra Fría. Y bueno, esta revolución es liderada por Mao Zedong, que es el dictador, gobernante de China, que va a establecer su gobierno, que va a liderar también una revolución cultural ya durante su periodo de gobierno, que permitió dar respuesta a demandas agrarias y sociales, pero que bueno, siempre mantuvo pues de manera muy
cruda, muy cruel, las restricciones para la población china. Y que bueno, a través de esas restricciones logró separar a su país del mundo occidental. Separarlo o aislarlo de alguna manera para no eh, verse contaminado, como ellos lo veían por los países capitalistas. Entonces, bueno, él es el que va a adoptar precisamente un comunismo y además va a modificar de acuerdo a las necesidades de China y del dictador, claro, ese modelo que habían seguido de la Unión Soviética, pero que va a tomar sus propias características. También tenemos el conflicto de Corea. ¿Qué es lo que pasa con Corea? Por la cercanía a la Unión Soviética y a China, parece adoptar también el comunismo, pero antes de que sea una realidad el establecimiento de un gobierno comunista, la ONU va a intervenir y va a hacer una división del territorio de esta península de Corea. Y entonces, bueno, en la parte norte se va a mantener una postura comunista y pues su gobernante va a ser Kim Il-sung, que es el abuelo del actual gobernante de Corea del Norte. Y en la parte sur, pues Estados Unidos va a asignar a un dirigente, a un gobernante, que es Syngman Rhee. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se da un conflicto en que fuerzas del sur avanzan hacia el norte o tal vez fuerzas del norte que avanzan hacia el sur. Este es uno de los puntos que realmente en la historia no han confirmado, no se ha confirmado, porque obviamente los del sur dicen que fueron los del norte y los del norte culpan a los del sur. El punto es que entre 1951 y 1953 se van a dar varios conflictos entre estas dos partes y va a haber avances hacia ambos. O sea, los del sur van a avanzar hacia el norte y los del norte van a recuperar su territorio y van a avanzar hacia el sur. Finalmente se llega a un acuerdo y se va a establecer o se va a tomar al paralelo 38 como la división territorial de la península. Y bueno, aquí vemos como un poquito va a perder de territorio Corea del Sur, ya que la línea que se ve como en amarillo era la división original y en la actualidad tenemos prácticamente esta división recta en base al paralelo. Durante esta Guerra Fría se va a dar también la Revolución Cubana con su líder Fidel Castro y bueno, otros personajes que conocemos de esta revolución. Se da dentro de un contexto de cambios. En Estados Unidos va a asumir la presidencia Eisenhower, después John F. Kennedy. En la Unión Soviética muere Stalin y asciende al poder Nikita Khrushchev. Entonces estos cambios también permiten un poco, por así decirlo, de distracción de parte de las potencias por los ajustes a los cambios presidenciales o de líderes. Y bueno, Cuba, que había estado bajo control norteamericano desde su independencia de España, pues va a buscar esta separación del gobierno estadounidense. Y entonces en esta revolución, bueno, va a terminar acercándose o pidiendo el respaldo de la Unión Soviética, ya que era la principal potencia que podía mantener pues alejado a Estados Unidos de Cuba. ¿Qué es lo que pasa durante esta etapa? Es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a establecer, van a instalar misiles cerca del territorio enemigo. Es decir, Estados Unidos cerca de la Unión Soviética y la URSS cerca de Estados Unidos. ¿Cuál es el punto más cercano de la Unión Soviética a Estados Unidos? Que es precisamente Cuba. Va a instalar misiles y es el periodo con mayor tensión
que se tuvo durante la Guerra Fría. Y entonces, bueno, es entre el 15 y el 27 de octubre del 62, donde se tiene toda esta tensión de manera más fuerte. Finalmente, de manera diplomática, los representantes de ambas naciones van a lograr llegar a un acuerdo. Se van a desinstalar los misiles en Cuba. Estados Unidos va a desinstalar algunos de los misiles que tenía en Europa, y finalmente, bueno, baja un poco esta tensión, pero es precisamente por eso el nombre de esta época, que se le conoce como la crisis de los misiles, que fue el momento como más crítico durante la Guerra Fría. Y bueno, aquí podemos ver un mapa donde precisamente el mundo dividido en colorcitos, ¿no?, por la influencia comunista y la influencia capitalista. Todos los países en azul oscuro son los participantes de la OTAN, o los que conforman la OTAN, y los que están en rojo más fuerte son los del Pacto de Varsovia, que si ven es prácticamente Rusia y los países en Europa, que están cerca de la Unión Soviética. Y bueno, que todos los demás países en un tono más claro, pero que finalmente se adhirieron al bloque comunista. Otra de las guerras importantes durante este periodo es la guerra de Vietnam, que bueno, esto fue visto desde fuera, ¿no?, como un gran fracaso de Estados Unidos, porque fue una guerra que duró 17 años y que por más que luchó por imponer un gobierno capitalista, pues lo hace nada más en una parte de Vietnam, pero una vez que sale el ejército estadounidense, el país completamente se vuelve a reunificar y adoptan el comunismo. Uno de los detalles curiosos de este periodo es que esta guerra es la primera en ser televisada, y a lo mejor esto les llama la atención porque hicieron el comentario en clase varios chicos. Pero bueno, ¿qué pasa? Finalmente en la actualidad tenemos corresponsales de guerra. Entonces no es que pudieran ver la guerra de Vietnam como lo vemos en las películas, pero sí algunos movimientos del ejército, sí algunos bombardeos a larga distancia, ¿sí? Los principales movimientos liderados en Vietnam para tratar de expulsar las fuerzas estadounidenses son organizados por el Viet Minh, que es este grupo liderado por Ho Chi Minh, y que son los que van a establecer el gobierno comunista en la parte norte. Y como les decía, en la parte sur Estados Unidos va a establecer un gobierno capitalista, pero que finalmente se van a reunificar. En este mapa tenemos los puntos de zona de disputa, de los principales bombardeos de Estados Unidos de manera aérea, las instalaciones o bases militares que establecieron tanto aéreas como navales, y lo que está delineado en rojo, con esta línea como más gruesecita, es Vietnam del Norte, y lo que se ve ya más clarito y hacia la parte baja es Vietnam del Sur. Bueno, hay un periodo ya hacia la guerra de Vietnam, va a terminar en los 70s, y ya entre este periodo de 70s, finales de los 70s, inicio de los 80s, tenemos un periodo conocido como el enfriamiento, que es el proceso de distensión entre el bloque capitalista y comunista. Como que se relajó un poco la situación,
viene ya el colapso de la Unión Soviética y está como gobernante ya, como presidente, Mikhail Gorbachev. Él se da cuenta de toda la problemática en la que está sumergida la Unión Soviética y los países de manera general del bloque comunista. Y entonces, bueno, primero se tiene que enfocar a la situación de la Unión Soviética y lo que va a hacer es implementar dos programas. Primero es Glasnost, que significa transparencia, y que es un programa anticorrupción. A través de la idea de Gorbachev es limpiar el gobierno, ya que había demasiada corrupción en estos empleados del gobierno que finalmente vivían una situación bien diferente al resto de la población, algo que supuestamente no debe existir en el comunismo. Y bueno, una vez implementado este programa, inicia la perestroika, que es el otro programa que significa renovación. Y pues él es el modelo comunista con más libertades y con una distribución de la riqueza más equitativa, lo cual, bueno, se vivió en el periodo de Lenin, pero que se perdió completamente con la dictadura de Stalin. Y bueno, esto va a dar paso precisamente a la caída del muro de Berlín. Ante la imposibilidad de un sistema ineficiente después de 28 años, el 9 de noviembre de 1989, la Unión Soviética, bajo el mandato de Gorbachev, acepta que se ha derribado el muro de Berlín. Y este es el principal símbolo de que la Guerra Fría ha terminado. Sin embargo, bueno, en cuestiones políticas y económicas todavía se da unos años después de ajuste, pero la caída del muro de Berlín va a dar precisamente el paso a estos reajustes a nivel mundial. No solo la Unión Soviética tiene estos cambios, sino que ya son varios países del bloque comunista que han ido dejando la rigidez del comunismo y teniendo cambios poco a poco para terminar adoptando un capitalismo. Y bueno, con este es el último tema que abarca el segundo parcial y con el que damos por terminado el repaso.